día con todos. Hoy tenemos un nuevo laboratorio legal. El laboratorio legal de hoy día tiene como tema central los cambios introducidos a los planes de vigilancia a raíz de la publicación de la Resolución Ministerial 1275-2021 del MINSA. Este va a ser el tema central del día de hoy y finalmente vamos a hablar también del Decreto Supremo 179-2021 que ha salido publicado ayer en la noche, ¿no? Justo antes que acabe el día, incorporando algunos cambios en la normativa. Así que empecemos con los cambios en los planes de vigilancia. Esta resolución ministerial, la 1275-2021, está derogando la resolución ministerial 972-2021 MINSA. La deroga, es decir, que todas las empresas que tenían sus planes de vigilancia de acuerdo a esta resolución ministerial 972-2020 MINSA van a tener que actualizar sus planes de vigilancia ahora de acuerdo a esta nueva resolución ministerial, la 1275-2021 MINSA. Con esta resolución ministerial es la que se va a modificar nuestros planes de vigilancia. Vamos a ver que han cambiado ya varias cosas y se han incorporado nuevos conceptos. Veamos, por ejemplo, algunos cambios. Voy a hacer tipo un comparativo de qué es lo que decía la 972 para poder entenderlo más claramente y cuáles son los cambios introducidos por la 1275 actual respecto a los planes de vigilancia. Primero, en la resolución ministerial 972 no se tenía ninguna, verificación de la condición de vacunado de la persona o del trabajador. Ahora con esta 1275 sí. La empresa, señala esta resolución ministerial, debe verificar que todos sus trabajadores y prestadores de servicios estén debidamente vacunados para la COVID-19 con las dos dosis de la vacuna y la dosis de refuerzo cuando corresponda, señala. Entonces, nos incorpora el tema de que ahora las empresas deben verificar si sus trabajadores, no solo sus trabajadores, que es, los que tienen en planilla, sino también sus prestadores de servicios, aquellos que ingresan, de repente terceros que ingresan a prestar servicios a sus centros de trabajo, cuentan con la dosis completa de la vacunación. ¿Y cuál es la dosis completa de la vacunación? Las dos dosis más la de refuerzo, pero la de refuerzo cuando corresponda. Es decir, si el trabajador tiene 45 años y todavía el MINSA no ha programado para su edad la dosis de refuerzo, entonces bastaría con las dos dosis para que ya haya completado su esquema de vacunación. Cuando ya se le programe la tercera recién y se haya pasado la fecha o se haya programado la fecha de la tercera dosis, recién sería exigible la tercera dosis para ese trabajador o prestador de servicio. Ahora, ¿qué otro cambio se ha introducido con la 1275? ¿Quién se considera como un trabajador vacunado? Ha introducido este concepto, trabajador vacunado. Consideran trabajador vacunado a quien cuente con primera y segunda dosis y dosis de refuerzo cuando esta corresponda, cuando la dosis de refuerzo ya corresponda a esta persona, acreditado por su certificado de vacunación. ¿Cómo se acredita? Ya sea por un certificado de vacunación físico, el que nos dan al momento de ir a los centros de vacunación, o el digital, ya que todos los datos de la vacuna, los centros de vacunación lo ingresan al sistema del MINSA y podemos entrar a través del portal del MINSA para poder acceder a nuestro carnet de vacunación digital, donde se señala la fecha y hora en que se ha colocado el trabajador la primera y la segunda dosis o la de refuerzo. Así que bastaría con la presentación del carnet físico o digital, cualquiera de los dos. Incluso el MINSA ha lanzado una aplicación tanto para Android o iOS en el cual se puede verificar con los datos del DNI si el trabajador está vacunado o no, incluso con el código QR. Si muestra un código QR, con esa aplicación lo escanea y se verifica automáticamente si está vacunado o no el trabajador. ¿Qué más? Esta resolución, la 1275, ha sacado disposiciones especiales para trabajadores de riesgo según su condición de vacunación. Esto también es novedoso en esta resolución ministerial. ¿Qué se señala? Los trabajadores de grupo de riesgo, y ahí ahora nos enfocamos a trabajadores de grupo de riesgo, con vacunación incompleta o pendiente, debe continuar realizando actividades remotas. Entonces, como primer punto, señala que
Aquellos trabajadores del grupo de riesgo, es decir, que tienen comorbilidades o mayores de 65 años, estos trabajadores, si no tienen la dosis completa o está pendiente el tema de su vacunación, deben continuar realizando labores remotas, actividades remotas. Es lo que señala esta ARM. Solo los trabajadores de riesgo que cuenten con su vacunación completa pueden retornar a actividades presenciales. Entonces, aquí vamos a tener una distinción que hace esta norma. Trabajadores de riesgo con vacunación completa y trabajadores de riesgo con vacunación incompleta o sin vacunación. Tenemos a dos tipos de trabajadores de riesgo según esta normativa. Y vayamos ahora al tema de trabajadores de riesgo con vacunación completa. También nos señala que de acuerdo al riesgo de exposición del puesto de trabajo, se le va a poder ya reincorporar a labores presenciales o no, depende de cada situación. Veamos cuáles son estas situaciones y vamos a ver esta novedad de la norma. Para labores de riesgo bajo de exposición en departamentos con niveles de alerta muy alto, ya pueden incorporarse trabajadores de grupo de riesgo con vacunación completa. Para labores de riesgo bajo de exposición, por ejemplo, un oficinista que no tiene contacto con el público es un riesgo bajo de exposición, o un obrero de producción que no tiene contacto con otras personas, sino está más que nada en el maquinista, por ejemplo, que hace una labor productiva, no tiene contacto directo con otras personas, o el contacto se puede, digamos, es alejado, más de 1,5 metros de distancia, entonces es bajo riesgo de exposición y ya puede reincorporarse si es grupo de riesgo y tiene su vacunación completa. Para labores de riesgo medio o bajo de exposición en departamentos con niveles de alerta alto o moderado, también hay que tener en cuenta estos factores. Labores de riesgo medio o bajo de exposición en departamentos con nivel de alerta alto o moderado. En estas situaciones también el empleador ya podrá reincorporar a estos trabajadores de grupo de riesgo con vacunación completa. Pero vayamos a un punto especial, la diferencia. Para labores de alto o muy alto riesgo, cuando así lo solicite el trabajador y previa evaluación médica del médico del Servicio de Salud Ocupacional, podrá reincorporarse. Entonces, aquí la norma hace una distinción. Si se trata de labores de alto o muy alto riesgo, es decir, hay un contacto permanente con el público, de repente es una persona que está en una tienda y tiene trato directo con el público al vender un producto y no puede establecerse barreras de protección como viniles o acrílicos, entonces el riesgo de exposición de este puesto es alto o muy alto, por lo que aquí sí se necesita una solicitud del trabajador de querer reincorporarse a esta labor de este puesto de trabajo de alto riesgo o de muy alto riesgo, y se va a someter a una prueba del médico ocupacional para ver si puede ser reincorporado. Ahora, si se dan cuenta, esta norma está señalando que trabajadores trabajadores del grupo de riesgo cuyo puesto de trabajo estén en bajo o mediano riesgo de exposición, van a ya ser reincorporados o pueden ser reincorporados por sus trabajadores. No señala que se requiera ya una solicitud del trabajador, lo que significa que el empleador podría ordenarles ya su reincorporación si es que las labores de ese trabajador solo se pueden hacer de manera presencial, lo que significa que las licencias con goce de deber compensables acabaron y van a tener que retornar a los puestos de trabajo que no pueden desarrollar la función de manera remota, sino necesariamente presencial. Sin embargo, si el trabajador del grupo de riesgo el puesto de trabajo de este trabajador es de muy alto riesgo de exposición o de alto riesgo de exposición, allí sí aún se va a requerir que el trabajador lo solicite su reincorporación. De lo contrario, se mantendría con licencia con goce de haber compensable. Así que este cambio es muy importante para todos los centros de trabajo, tanto para los trabajadores como para los empleadores. En resumen, trabajadores de los grupos de riesgo con vacunación completa y cuyo puesto de trabajo sea de bajo o mediano riesgo de exposición, el empleador ya los va a poder reincorporar a labores presenciales si es que esa es la naturaleza de sus funciones.
acabando así con las licencias compensables. Solo los trabajadores del grupo de riesgo con vacunación completa, cuyo puesto de trabajo sea de alto o muy alto riesgo de exposición, allí sí se va a requerir previamente una solicitud del trabajador para reincorporarse de manera presencial. Así que este es, digamos, uno de los cambios más importantes de esta resolución ministerial 1275. Veamos otros. Lineamientos o disposiciones básicas. Sabemos que existen los 7 lineamientos que estableció las anteriores resoluciones ministeriales y esta nueva lo mantiene. Son 7 lineamientos. Sin embargo, se establecen en esta resolución ministerial nueva, la 1275, se establecen 7 nuevas disposiciones básicas mínimas en reemplazo de los lineamientos. No se contemplan, y ahí hay que tener cuidado, no se contemplan medidas específicas en cuanto a la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Ahí hay otro cambio importante. Antes, ¿qué se hacía? Se desinfectaba las superficies con alcohol, con pulverizadores, se echaba alcohol a todas las superficies. Ahora ya no es necesario. La norma quitó eso. Ya no es necesario el tema de desinfección de las superficies. No se contemplan medidas específicas para limpieza y desinfección del centro de trabajo, pero ha incorporado otra cosa, la ventilación de las áreas de trabajo. Quitó el tema de desinfección y lo ha reemplazado por ventilación, ya sea ventilación natural, abriendo las ventanas donde el aire fluya naturalmente, o con ventilación mecánica que permita una circulación del aire. Esta es la novedad respecto a estos lineamientos de los planes de vigilancia. Ahora, valoración, vamos al punto de valoración del regreso o reincorporación al trabajo. La anterior, la 972, no establecía observaciones especiales para valorar el regreso o reincorporación del trabajo, salvo caso de trabajadores de riesgo. Sin embargo, en esta, el 1275, se señala que para el regreso o reincorporación se debe evaluar la efectividad de la jornada laboral. Ese es otro punto también que deben tener en cuenta los centros de trabajo, los empleadores, o los sistemas de seguridad de salud en el trabajo. Se debe evaluar la efectividad de la jornada laboral, evitando que se realicen labores presenciales innecesarias y la exposición innecesaria al riesgo de contagio de la COVID. Se señala que los centros de trabajo, los equipos de seguridad y salud en el trabajo deben verificar la efectividad de la jornada. Si se están haciendo labores presenciales innecesarias y se está exponiendo innecesariamente al trabajador. Entonces, si es que parte lo puede hacer de manera remota o de repente todo lo puede hacer de manera remota, es preferible usar la modalidad remota. Se destaca además que el trabajo remoto o la migración al teletrabajo, que digamos es lo que sí está mejor regulado, es la principal medida preventiva colectiva para disminuir el riesgo de exposición a la COVID-19. Es lo que señala esta nueva resolución ministerial. Da prioridad o preferencia al trabajo remoto o teletrabajo. Por eso es que pide esta evaluación de cada actividad. El retorno o reincorporación al trabajo en puesto de trabajo de alto o muy alto riesgo de exposición debe considerar jornadas semipresenciales por 30 días y reevaluación de 30 días. Entonces, nos señala también otro punto a tener en cuenta. Si vamos a reincorporar trabajadores en puesto de trabajo de alto o muy alto riesgo, aquí incluidos los trabajadores del grupo de riesgo que soliciten esta reincorporación, se deben, considerar jornadas semipresenciales, es decir, de repente parte presencial y parte no, por 30 días y una reevaluación en los siguientes 30 días. También es otra novedad. ¿Qué más? Las pruebas de diagnóstico para la COVID-19. La 972 señalaba que el diagnóstico podía realizarse mediante alguna de las pruebas, ya sea la molecular, la rápida o la serológica, ¿no? Cualquiera de estas pruebas podría usarse como diagnóstico por la COVID-19. Sin embargo, con la resolución ministerial 1275 se limitan las pruebas para diagnóstico solo a la molecular o a la rápida, nada más. Ya no está la serológica. Grupos de riesgo. Recordemos que la 972
definía específicamente qué trabajadores estaban como grupo de riesgo, estaban considerados dentro del grupo de riesgo. Hablaba de edades mayores de 65 años y las comorbilidades, hipertensión arterial y demás. Sin embargo, esta 1275, la nueva, señala que para el caso de trabajadores considerados con factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente por el COVID, es identificada por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en base al informe médico del especialista clínico que describa el estado clínico actual del trabajador. Es decir, ya no lo establece de manera específica el grupo de riesgo, sino señala se debe evaluar cada caso por el médico o el especialista clínico, depende de la enfermedad que tenga el trabajador. Y deben ser consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y los criterios epidemiológicos establecidos por el Centro Nacional de Epidemiología. Entonces dice que se evalúe cada caso para ver si es considerado grupo de riesgo o no, y en esta evaluación se debe considerar las definiciones establecidas por la autoridad sanitaria respecto al grupo de riesgo. Ya no señala quiénes son específicamente parte del grupo de riesgo, cuáles son estos factores. Otro punto importante, ¿a quiénes aplica esta nueva directiva, que es esta 1275, ¿no? Aplica a todos los empleadores del sector público y privado, independientemente del número de trabajadores, hay que tener cuidado con ello. Es decir, así tenga un trabajador o 100 trabajadores o 1000 trabajadores, el número que sea, igual tengo que aplicar esta resolución ministerial 1275. Se aplica también al personal en modalidades formativas, es decir, practicantes, aquellos, personal en formación, prácticas formativas. También a ellos aplica las reglas de estos lineamientos. Veamos cuáles son las obligaciones del empleador con esta 1275. 1. Primera obligación a destacar. Verificar que todos sus trabajadores y prestadores de servicios estén debidamente vacunados contra la COVID-19 con las 2 dosis y la dosis de refuerzo si es que ya correspondiera a este trabajador. 2. Contar con el servicio de seguridad y salud en el trabajo según lo detallado en el anexo 1 de esta resolución ministerial 1275. 3. Contar con un plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las 48 horas de su recepción. Esa es la tercera obligación. 4. Los empleadores que ya cuenten con un plan de vigilancia deberán adecuarlo o actualizarlo de acuerdo a estas nuevas reglas. Para ello deben considerar la lista de chequeo de vigilancia que también está como anexo a esta resolución ministerial. 5. Observar las 7 disposiciones básicas mínimas de vigilancia y prevención y control de la COVID-19. ¿Cuáles son estos 7 disposiciones básicas? Vamos a hacer un breve resumen de las 7 disposiciones básicas. 1. Asegurar la ventilación en los centros de trabajo. Esta es la novedad también. Se deben evaluar características físicas de cada uno de los ambientes del centro de trabajo, considerando entradas y salidas de aire, flujos, fuente de ventilación. Las entidades fiscalizadoras, estamos hablando de quienes están a cargo de fiscalizar el cumplimiento de esto, que es el MINSA, que es UNAFIL, que son los gobiernos locales. Dice, las entidades fiscalizadoras podrán utilizar la medición de CO2 para evaluar las condiciones de ventilación. Es decir, las entidades fiscalizadoras podrán venir con sus equipos que le permitan medir el CO2 en los ambientes de trabajo para ver si hay una adecuada ventilación o no. Los ambientes con ventilación natural considerarán un área libre de ventilación no menor a un 1/20 de la superficie del piso de la habitación. Los ambientes con ventilación mecánica deben estar adecuadamente adaptados al riesgo identificado en el ambiente de trabajo. Para el caso de extractores de aire, porque hay muchas empresas que tenemos extractores de aire, se debe tener cuidado de no causar flujo aéreo directamente entre las personas, también es lo que señala. Segunda disposición, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo. Se debe identificar el riesgo de exposición, se debe completar la ficha de sintomatología COVID para el regreso o reincorporación al centro de trabajo, no realizar pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta del paciente. También se señala, una prueba de diagnóstico no define el alta de un paciente COVID.
es lo que está señalando. ¿Qué más? Se introducen algunos cambios relevantes. Y esto es importante. Aquí prestemos atención en este punto. ¿Cuáles son los cambios relevantes en esta segunda disposición? No se indica ya expresamente la obligación de toma de temperatura al momento de ingreso. Así que ya podemos dejar de tomar la temperatura al ingresar a los centros de trabajo o los establecimientos que tengamos. Ya no es necesario ya usar medidores de temperatura, pero se reconoce que el empleador deberá realizar toma de temperatura aleatorias de forma periódica. Ya no todos los días, ya no cada vez que una persona ingresa a su centro de trabajo, no, pero sí aleatorias, ¿no? Periódicas para más o menos evaluar si por ahí hay alguien con una temperatura alta, pero ya no diaria. El trabajador tiene la obligación de reportar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo si presenta signos y síntomas relacionados con las definiciones del caso COVID. La aplicación de pruebas de tamizaje o de laboratorio las indica solo el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de detectar posibles casos o contactos. Para el diagnóstico definitivo, el trabajador debe ser referido al establecimiento de salud correspondiente. Es decir, el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo puede hacer pruebas de tamizaje, ¿no? Para ver si por ahí aparecen casos sospechosos, pero la confirmación del caso lo tiene que hacer un establecimiento de salud, lo tienen que derivar a un establecimiento de salud. Ante casos sospechosos y probables, el establecimiento de salud o el empleador procederá a otorgar el certificado médico o de incapacidad temporal con indicación firmada por el médico a cargo por el tiempo considerado para el aislamiento o cuarentena. Esto también es importante tener en cuenta, porque muchas veces no otorgaban este certificado médico y daban un descanso provisional y luego no lo regularizaban. No, se señala que en casos sospechosos y probables, el establecimiento de salud deberá otorgar se deberá otorgar un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, que luego sirva para que el empleador coordine los temas de subsidio o descansos con salud. No se han realizado modificaciones sustanciales respecto a los puntos de lavado y desinfección de manos, pero se ha precisado que el alcohol debería ser al 70% y la recomendación de publicar un mapa de puntos de lavado o dispensador de gel. Es decir, se mantienen los puntos de lavado y los dispensadores de gel en alcohol, pero 70%. En la disposición 4 sobre sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo se mantiene igual, solo que se agrega la importancia de orientar y sensibilizar en materia de vacunación. Ese es el punto que se agrega en lo que es sensibilización en el centro de trabajo. Medidas preventivas de aplicación colectiva. En esta disposición quinta se destaca que el trabajo remoto o la migración al teletrabajo es la principal medida preventiva para la disminución de los casos COVID o de los contagios. El distanciamiento general para trabajadores que usan los equipos de protección personal en ambientes debidamente ventilados pasa de ser de 1.5 metros a 1 metro. También otro punto novedoso. El distanciamiento para los trabajadores que usen sus equipos de protección, que son sus mascarillas, ¿no? Y en ambientes debidamente ventilados ya no será de 1,5 metros, ahora va a ser de 1 metro de distancia. ¿Qué más se señala? Las reuniones presenciales, incluyendo las de trabajadores que presten servicios presencialmente, deben ser excepcionales y se realizan bajo responsabilidad de quien las convoca. Se realizará durante el menor tiempo posible y se prohíbe la ingesta de alimentos durante estas reuniones presenciales de los trabajadores. Así que prohíben que en las reuniones se compartan alimentos. Los trabajadores deben usar sus equipos de protección personal. Y se establecen algunos controles administrativos, como la capacitación a los trabajadores en medidas preventivas contra la COVID-19 antes o durante el retorno. Establecer el ingreso y salida del centro de trabajo de manera escalonada a fin de evitar las aglomeraciones en las puertas. En los medios de transporte de trabajadores, aquellas empresas que tienen sus ómnibus de transporte personal, los trabajadores deben portar una mascarilla KN95 o, en su defecto, una quirúrgica de 3 pliegues y encima una mascarilla comunitaria de tela. Quedando
prohibida la ingesta de alimentos durante el recorrido de este transporte personal. ¿Qué más se señala? Se ha dispuesto el deber de brindar trabajo remoto a toda gestante o mujer que da lactancia materna, recomendándose que el trabajo remoto se aplique de preferencia hasta los 6 meses posteriores al parto para las mujeres gestantes y que dan lactancia. Entonces, aquí también es otro tema a puntualizar. Si tenemos trabajadoras gestantes que están embarazadas, esta resolución ministerial, la 1275, ha establecido se establece el deber de brindar trabajo remoto a toda gestante o mujer que da lactancia materna, recomendándose que el trabajo remoto se aplique de preferencia hasta los 6 meses posteriores al parto. Así que eso también hay que tener en cuenta. ¿Qué más se señala? En caso no sea posible por la naturaleza de sus funciones realizar trabajo remoto por las mujeres gestantes, el retorno a trabajo mixto o presencial debe ser a puestos de trabajo de bajo riesgo o según las recomendaciones establecidas en los anexos 7 y 8 de esta resolución ministerial. Cuando la naturaleza de sus funciones no sea compatible con el trabajo remoto, se podrá otorgar licencia con goce de haber. Entonces, otro punto a considerar también para las trabajadoras gestantes. Uno señala que debe darse trabajo remoto hasta 6 meses posteriores al parto. Segundo, si es que no se puede dar trabajo remoto, ¿por qué? Porque su labor no puede realizarse de manera remota sino presencial, entonces se debe optar por la reincorporación gradual pero a puestos de bajo riesgo de exposición. O la opción de otorgarle licencias con goce de haber pero compensables para que recuperen después estas horas. ¿Qué más señala? Los trabajadores con puestos de atención al cliente, vayamos a los de alto riesgo de exposición. Trabajadores con puestos de atención al cliente deben ser protegidos mediante el uso de barreras físicas, que son los famosos vidrios o viniles o plásticos que ponen como barreras, con pantallas o mantaras, además del uso de la doble mascarilla correspondiente. Finalmente, ya para ir terminando, se establece en la disposición séptima, no se establece ya la toma de temperatura obligatoria al ingreso. Se debe considerar permanentemente el nivel de alerta epidemiológica poblacional, lo que hay algunas que ya han entrado a nivel alto, otras están en moderada, para adecuar la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, es lo que señala esta norma, quien determina la pertinencia de realizar la evaluación médica ocupacional a la población trabajadora que realiza trabajo presencial que no han sido evaluadas en el último año. Es también otro punto a considerar. Finalmente, ya para terminar, consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo. El retorno o reincorporación del personal con factores de riesgo para COVID-19 debe ser progresivo, considerando el aforo, tarea y jornada laboral. El retorno o reincorporación al trabajo en puesto de trabajo de alto o muy alto riesgo debe considerar jornadas semipresenciales por 30 días y luego una reevaluación por los siguientes 30 días. Se establece el formato que debe firmar el trabajador de riesgo cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición que desee reincorporarse voluntariamente a sus labores. Entonces, para finalizar y puntualizar, uno de los cambios más resaltantes es que trabajadores del grupo de riesgo que se deseen reincorporarse a puestos de trabajo de alto o muy alto riesgo de exposición deben solicitar ello por escrito y basar la evaluación médica necesaria para ver si el médico le da la aptitud para que pueda reincorporarse. Así que trabajadores del grupo de riesgo cuyos puestos de trabajo, vacunados, cuyos puestos de trabajo sean de alto o muy alto riesgo de exposición, se necesita esta solicitud del trabajador. Pero trabajadores del grupo de riesgo cuyo puesto de trabajo era de bajo o mediano riesgo de exposición, el empleador ya podrá decidir su reincorporación a labores presenciales si es que la naturaleza de sus actividades no pueden ser desarrolladas de manera remota. Eso a tener en cuenta. Entonces, con eso
hemos dado todo un recorrido de esta nueva resolución ministerial 1275-2021 MINSA y cuáles son estos cambios que está introduciendo esta norma para que sean aplicadas a nuestros planes de vigilancia. Modifiquemos nuestros planes de vigilancia. Y finalmente, para comentar ya y terminar, la norma que fue publicada el 9 de diciembre casi a las 11 de la noche, antes que termine el día, llegaron a publicar el Decreto Supremo 179/2021 de la PCM, con el cual modifican y adelantan ya la fecha del 15 al 10 de diciembre para la exigencia y la presentación del carnet de vacunación. El ministro de Salud ya había señalado los primeros días de diciembre que se había tomado la decisión de adelantar la fecha, pero no se emitía la norma. Como no se emitía, no teníamos un sustento para aplicar ya estas disposiciones desde el 10. Pero finalmente lo emitieron a última hora, cosa que es extraña, que no debería pasar, pero bueno, la presidencia del Consejo de Ministros llegó a emitir la norma el día 9 de diciembre, casi a las 11 de la noche, publica estas modificatorias, por lo que desde el 10 de diciembre ya se exige la presentación del carnet de vacunación para ingresar a lugares cerrados o de culto, señala. De manera expresa lo señala. Además, ingresa una disposición que ya se veía venir, que también es muy importante para el sector o para el derecho laboral, para la actividad privada o pública, que señala, y esto vamos a resaltarlo y hay que tener atención en esto. Señala que en el caso de los prestadores de servicio de la actividad privada que no cuenten con el esquema completo de vacunación, deberán prestar servicios a través de la modalidad de trabajo remoto. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, es decir, sus funciones necesariamente tienen que desarrollarse de manera presencial, se entenderá producido el supuesto de suspensión del contrato de trabajo sin goce de haberes. Esto es lo que no se había señalado de manera expresa hasta el día de ayer en la noche, el día 9 de diciembre en la noche. Están señalando que aquellos trabajadores que no cuenten con la vacunación completa y sus actividades no pueden desarrollarse de manera remota, es decir, necesariamente tienen que desarrollarse de manera presencial, van a pasar a una suspensión perfecta de labores sin goce de haber. Simplemente no van a ir a trabajar y el empleador no tiene la obligación de pagarle la remuneración hasta que acredite su dosis completa de vacunación. Esto, va a ser muy polémico. Es muy polémico por el sector que no desea vacunarse, porque va a dejar a muchos trabajadores que han decidido no vacunarse sin goce de remuneraciones. Y esto se aplica desde hoy, 10 de diciembre. Así que hay que tener cuidado con esto. Ya salió publicado, los empleadores ya tienen, la potestad, de acuerdo a esta norma, de suspender a todos sus trabajadores que no tengan la vacunación completa y suspenderlos sin goce de haberes hasta que completen su dosis completa de vacunación. Claro, si es que las funciones de este trabajador solo se pueden desarrollar de manera presencial. Así que, cuidado con esto. Ahora, otro punto es también señala para el caso de los trabajadores del sector público. Una cosa es el sector privado, ya se señaló esto, tienen que tener su dosis completa de vacunación y si no la tienen y es labor presencial, tienen que ser suspendidos sin goce de haberes. Pero también señala un punto referido al trabajador del sector público. ¿Qué señala? Trabajadores públicos que no cuenten con el esquema completo de vacunación, se le aplicará lo dispuesto en la única disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 55/2021. Y ahora, ¿qué dice esa disposición? Esta única disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 55/2021, ¿qué es lo que señala? Esta norma señala que, les voy a leer literalmente, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta a los servicios brindados por las entidades públicas, dispóngase que los servidores civiles, indistintamente de su régimen laboral o modalidad de contratación, es decir, pueden ser 728, 276, CAS, servidores del Estado,
que realizan exclusivamente trabajo remoto o se encuentren haciendo uso de licencia con goce de remuneraciones sujeta a compensación y hayan sido vacunados con dosis completas contra la COVID, pueden retornar a su centro de trabajo para efectuar labores de manera presencial o mixta, previa evaluación y aprobación por parte del médico ocupacional o quien haga sus veces en la entidad. Para tal efecto, además de la evaluación clínica, se deberá considerar la necesidad del servicio, cumplir con el aforo máximo, el mismo que asegure el distanciamiento físico, las condiciones de salubridad, de acuerdo a las normas emitidas por el Ministerio de Salud, así como realizar el análisis epidemiológico en función del nivel de riesgo en cada provincia. Entonces, es lo que nos señala respecto a los trabajadores del sector público. Van a pasar una evaluación, o debieron ya pasar los trabajadores del sector público una evaluación por sus áreas de seguridad en el trabajo, por sus médicos ocupacionales, para ver su reincorporación progresiva de los que ya tienen su dosis completa de vacunación. No dice nada respecto a los que no tienen su dosis completa de vacunación. O sea, no dice si van a pasar una suspensión perfecta de labores. Eso no lo ha tocado en el sector público este decreto supremo. Así que de repente luego se establezca una norma adicional. O Servir tendrá que emitir un pronunciamiento para interpretar esta norma aplicada al sector público, es decir, trabajadores del sector público que no cuenten con su dosis completa de vacunación. Eso sería todo por hoy. Si tienen preguntas o consultas, nos las pueden hacer llegar a través de las redes que tenemos, a través de nuestra página de Facebook. Recordemos que este espacio de laboratorio legal es auspiciado por el Colegio de Contadores Públicos de Ancash, así que todos los contadores que deseen hacer sus consultas a través de nuestras redes las pueden realizar sin problema y gustosamente estaremos atendiendo sus consultas. Si no hubiera preguntas ni consultas, vamos a dar por terminada este laboratorio legal y espero que haya sido de fácil entendimiento. Espero que se haya escuchado y visto bien también. Muchas gracias por estar aquí, por estar presentes, por estar conectados y será hasta un nuevo laboratorio legal.